Raúl, por la invitación, como siempre, todo una vez al mes acá presente, y saludo a todo el equipo del programa y la audiencia de la radio, ¿no? Hablando un poco, y lo hablamos un poco fuera de micrófono, de los conflictos internacionales que continúan con mayor o menor intensidad, en el caso que aparentemente se apaga en un sector pero prende en otro. Hablamos del conflicto en Medio Oriente. Sí, la verdad que de la última vez que nos encontramos acá en el programa no ha habido grandes variaciones, digamos, se ha mantenido el alto el fuego en el caso del conflicto más grave de los últimos tiempos, que fue el de Irán contra Israel y Estados Unidos. Se ha mantenido, bueno, no ha quedado todavía claro hasta dónde fueron los daños al programa nuclear iraní. Hay versiones encontradas, digamos, hay algunas versiones que indican que no han sufrido mayores consecuencias y que pueden en pocos meses obtener el uranio enriquecido necesario para producir armas nucleares, y otras versiones que indican que los daños fueron severos y bueno, que han retrasado. Pero bueno, eso se verá seguramente en el futuro. Licenciado, aquí tengo un error. Sí o sí, supongamos que consigan el uranio enriquecido. Históricamente, todos los países que tienen bomba nuclear, sí o sí primero hicieron un ensayo. ¿O estoy equivocado? Hasta donde yo sé, es así. O sea, la mayoría de los países, o sea, desde los años 70, más o menos, para acá los ensayos son subterráneos. Claro, no se hace más al aire libre por la cuestión de la contaminación. El último fue Francia, me acuerdo, ya en la década pasada, pero ya en el siglo XXI hizo la última prueba subterránea. Pero bueno, tanto Pakistán como India, que tienen, ¿no?, lo hicieron subterráneo también, pero hicieron pruebas. Es decir, Irán sí o sí va a necesitar en algún momento, si quiere, supongamos el paso siguiente: uranio enriquecido, sí o sí va a tener que hacer una prueba, y si hace esa prueba, se va a armar un conflicto nuevamente. Seguramente sí. El tema de las armas nucleares en estas potencias regionales, digamos, en el caso similar, digamos, al conflicto de Irán con Israel, el que mencionaste, el de India y Pakistán. Claro. India fue la primera potencia, digamos, que de las dos que obtuvo su armamento nuclear, y al poco tiempo, a los pocos años, digamos, el programa nuclear de Pakistán obtuvo también la bomba. Obviamente que la prueba nuclear es en sí mismo un experimento, digamos, una prueba, perdón, un experimento, pero al mismo tiempo sirve sirve, digamos, al objeto que tiene el arma nuclear, que es el objeto principal, es la disuasión. Exactamente. O sea, un país, para ser, digamos, claro, un país que posee a nivel, digamos, de potencia, posee armas nucleares, ya es un país que no puede ser atacado de la misma manera que un país que no posee el arma nuclear, por la capacidad de destrucción, digamos, que tienen estas armas, más allá de la cantidad que posean, digamos, una sola arma nuclear. O sea, tenemos la experiencia, digamos, ahora dentro de poco se van a cumplir otra vez el aniversario claro, el 6 y el 9 de agosto. Exactamente, de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, si Irán llega a construir, o sea, llega a lograr digamos, la construcción de una arma nuclear, es seguro que la va a probar y va a ser un objeto de disuasión. Digamos que, de acuerdo a lo que dicen la mayoría de los analistas, el gran problema que ha tenido Irán en estos últimos tiempos ha sido la corrupción de sus fuerzas armadas, digamos, de su clase dirigente, que mucha información que obtuvo Israel para poder atacar a Irán ha sido vendida, digamos, por los mismos iraníes, ¿no? Entonces, seguramente Israel conocerá con anticipación si esto ocurre o no. Yo, digamos, la expectativa que tengo es que esto no ocurra. Claro. No porque sea Irán o porque tenga, digamos, alguna cuestión con Irán, sino simplemente porque sería un grave peligro para la paz mundial, porque ahí el ataque, digamos, a Irán sería ya
con una fuerza mucho más destructiva, digamos, de lo que fue en estos meses anteriores, ¿no? En este escenario posterior a lo que fueron los bombardeos, la política regional no cambió mucho, sigue igual. Totalmente, o sea, vemos que lo que quedó claro, que decíamos la otra vez, se redujo la influencia de Irán en la región, digamos, por lo que pasó en Siria, por lo que pasó en Yemen, por lo que está pasando, digamos, en Gaza, en Cisjordania y en la frontera del Líbano. Ahí hay una, que también lo mencionábamos ahora antes de entrar al aire, que también es un dato interesante para ver cómo se mueve ese tablero tan dinámico y tan inestable, volátil que es el Medio Oriente. Esta última declaración de estos días, creo que fue el día de ayer o el día de hoy, de países occidentales, digamos, importantes como Francia, como Reino Unido, sobre todo Inglaterra, Reino Unido, Alemania, que han y otros países europeos que han expuesto una declaración que no puede, digamos, a ellos haber sospecha ahí de que sean favorecedores de Irán, digamos, países, porque hay países que tuvieron enfrentamientos en el pasado con Irán, con el Irán islámico, por supuesto, ¿no?, de la revolución, que han expresado, digamos, un pedido de alto el fuego en Gaza, ¿no? Un pedido de alto el fuego porque la situación humanitaria cada vez se torna más difícil. Sabemos, digamos, que esto que decimos, ¿no?, que mientras la situación se mantenga tal como está, digamos, este conflicto de baja intensidad, que después del alto el fuego también endeble que hay ahí, Netanyahu gana tiempo, ¿no es cierto?, con todos los problemas que arrastra en Israel. O sea que ahí no queda claro, digamos, cuál es la actitud de Trump, si realmente va a presionar a fondo para que se llegue a un acuerdo y se estabilice la situación en Gaza, que es, uno ve las imágenes y es realmente la situación de la población civil muy grave, ¿no? El tema del riesgo de hambruna y de los problemas, digamos, sanitarios, por la falta de agua potable, por las enfermedades, la afectación que han tenido los hospitales. Bueno, el otro día atacaron una iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente esa situación es muy compleja y no le veo, digamos, una resolución pronta, porque realmente es muy triste ver las imágenes. Más allá, digamos, por eso digo, con esto no banalizo el conflicto. Se sabe fehacientemente, ¿no? Se sabe fehacientemente cuántos muertos hubo en la Franja de Gaza. Ahí, bueno, desde en algunos canales como France 24, por ejemplo, en español, pasan diariamente la cifra de acuerdo a la cifra que suministran organismo internacional, me imagino. No, suministra la Autoridad de Salud Palestina, digamos, de Hamás, obviamente. Entre ayer y hoy estaban en la cifra de los 59.000. O sea, más menos sería una cifra realista en el sentido de uno ve las imágenes de destrucción que hubo. Pero hoy estaban presentando un informe interesante respecto a la actuación de la prensa, la cantidad de gente de periodistas que han perdido la vida, algunos periodistas palestinos y de otros países, y el cerrojo que ha impuesto, digamos, la autoridad militar israelí al acceso de la prensa internacional, digamos, la prensa independiente de otras, o sea, porque France 24 tiene su corresponsal palestino seguramente, y también tiene su corresponsal en Israel, obviamente, pero no pueden entrar, por ejemplo, enviados especiales, digamos, de la central de Francia, ¿no? Claro. Y así pasa con Deutsche Welle, con AFP, con un montón de otras agencias, ¿no es cierto?, que no pueden acceder, y los mismos palestinos tampoco tienen dificultades para enviar su crónica al exterior. Entonces, ahí hay una censura impuesta muy fuerte, así que las cifras no pueden ser del todo exactas, pero de que hay una situación humanitaria muy difícil ahí, porque, y lo dijimos también acá, Hamás aprovecha también esta cuestión de la guerra asimétrica, ¿no es cierto?, que la insistimos acá, donde se mezcla, digamos, con la población civil. Entonces esto favorece, digamos, claro, la estrategia, digamos, de confrontación.
Y lo que Israel nunca aceptó es que los habitantes de Gaza no sabían. ¿Por qué? Porque las imágenes posteriores al 7 de octubre, ese famoso 7 de octubre del secuestro de los ciudadanos israelíes, era prácticamente toda la franja de Gaza festejando la llegada de los detenidos. Sí. Sí, ahí hay una situación, digamos, de... Que no eran detenidos, secuestrados, digamos. Claro, sí, una situación, digamos, donde hay un conflicto de tan larga data, donde obviamente hay posiciones irreconciliables, ¿no? La imagen de esa mujer, una de las tantas que trascendieron, la que le bajaron del jeep, ¿se acuerdan? La mataron ahí en la calle. Por eso digo, o sea, la situación actual no banaliza, digamos, todo esto que ha pasado anteriormente, y la fecha que mencionaron, ¿cierto?, del ataque del 7 de octubre y los días posteriores que llevaron a la muerte de más de 1000 personas y el secuestro de otras tantas, ¿no? Entiendo. ¿Los secuestrados ya fueron devueltos todos? No. Ese es otro de los problemas que arrastra Netanyahu, digamos, que exigen los familiares de los pocos, digamos, secuestros o secuestrados que todavía se considera que siguen con vida, siguen reclamando, ¿no es cierto?, la vuelta de sus familiares, así que realmente una situación muy, muy complicada. Y respecto al tema del otro conflicto regional de esa región, que es también tan importante, es el de Ucrania, tampoco ha habido avance, ¿no? Y hablamos ya 2022, inició 2021-22. 2022 y Trump había prometido al momento de asumir que la paz en Ucrania era inminente. Era inminente, digamos, y bueno, estamos ya en el mes de julio, ya se han cumplido 6 meses, el 20 de julio se cumplieron 6 meses de que Trump asumió nuevamente su segunda presidencia y realmente no ha habido avances. Las posiciones son muy, muy duras, evidentemente, del lado de Rusia, al lado de Putin, y también la flexibilidad que está exhibiendo Zelensky, que trata, digamos, de maniobrar en esa idea de Trump de desescalar el conflicto, de no proveerle tantas armas, que no sea un agujero, digamos, sin fondo, por decirlo, un barril sin fondo, porque también hay muchas acusaciones de corrupción ahí en Ucrania, ¿no es cierto?, de que el dinero, las armas no llegaron en la medida, digamos, de que fueron otorgadas por los países occidentales a las tropas ucranianas en el frente, ¿no? Entonces, también hay muchas denuncias de corrupción del lado ruso. Claro, y usted mencionó el tema de las particularidades de este conflicto, yendo al conflicto militar. Sí. Pero fue también la primera vez que, aparte de lo que usted ha mencionado respecto a la tecnología, la utilización de mercenarios, pero abiertamente por parte de Rusia. Sí. No lo llamaron mercenario, pero era mercenario de hecho. En los últimos conflictos, sobre todo de este siglo, ha crecido la figura, digamos, de... contratistas privados le llaman. Los contratistas, exactamente, esa es la palabra que se utiliza, que son, en realidad son empresas que son contratadas por los estados para... Mercenarios, o sea, lo que antes eran mercenarios, digamos... Y eran mal vistos, le cambiaron de nombre, en esto el hecho de cambiar los nombres y aparentemente cambiar la función, pero es mentira. Sí. Bueno, hay una película muy famosa... Vio que no es barrio pobre, sino barrio popular. Sí. Sigue siendo barrio pobre. Exactamente. Hay una película muy famosa de los años 60, 70 más o menos, que se llama Los Gansos Salvajes, que es un clásico del cine bélico, que es justamente unos mercenarios belgas que van a rescatar a unas personas en el medio del conflicto, ¿no es cierto?, de esa época de la Guerra Fría congo-belga. Y después hay otra más reciente que relata, digamos, un hecho verídico, que es la muerte del embajador argentino, el embajador norteamericano en Libia, que es asesinado por terroristas, donde también intervienen unos mercenarios. Entonces, ese es un hecho, digamos, que hoy ha salido, digamos, a la luz. Ya hubo muchos contratistas durante la guerra de Irak, hay muchas acusaciones, digamos, de negocios ahí. Eso le iba a decir. Usted mencionó el tema de la corrupción en Ucrania. En Rusia se habló mucho de eso, pero históricamente los mayores casos de corrupción de Estados Unidos investigó tanto en la guerra de Irak como la de Afganistán, justamente tenía que ver con los contratistas privados.
Porque se originaba netamente en el Pentágono. Sí, y aparte, o sea, la mayoría, o sea, ahí hay una línea muy endeble, porque la mayoría de los contratistas son personal que sale de la fuerza, digamos, que... para simplificar, de baja, digamos. No entiende el oyente. Es como cualquier profesión, es como aquel que se formó en el Estado, llámese un ingeniero hídrico, vio que la mayor formación que hoy tiene un especialista para manejar nuestro río es el ICA. Se presenta dentro, hace carrera dentro del ICA, conoce los cursos de agua, conoce cómo arreglarlo, viene una arrocera y lo contrata. Seguramente, sí. Aparte esto es lo mismo, pero aparte militar, nada más. Sí, no, la formación es dentro de la Fuerza Armada de los países, digamos. Exactamente, o sea, es una persona que está entrenada, que tiene información privilegiada, que tiene conocimiento, actualización, sabe, digamos, de los distintos, digamos, procedimientos que utilizan los países, digamos, para manejar estos conflictos. Entonces, esa gente arma sus propias empresas de seguridad y ofrece, digamos, el servicio de tercerización. ¿Cuál es la diferencia acá, digamos, simbólica? El gran problema de los últimos 20 años, sobre todo de la guerra del Golfo para acá, digamos, de los últimos 30, mejor dicho, 30 y pico de años, es hasta dónde justifica la opinión pública norteamericana la muerte de sus soldados en conflictos. Entonces, ahí esto ha hecho crecer, digamos. Eso detonó lo de Vietnam. Sobre todo a partir de la guerra de Irak, claro, cuando se comprueba que no había armas de destrucción masiva en Irak, que todo era un tema del petróleo. Una cuestión del petróleo, de negocio, el complejo industrial militar, de la venta de armas, y sobre todo después con lo que ocurre, ¿no es cierto?, después del 11 de septiembre, el ataque a Afganistán. Imagínense que Estados Unidos tuvo 20 años interviniendo en Afganistán, y cuando se retira, el gobierno que supuestamente había impuesto, digamos, y que había entrenado sus propias Fuerzas Armadas, se cayó como un castillo de naipes. En 2 meses los talibanes tomaron el poder. Entonces, pasó en Vietnam. Cuando se retiraron. Cuando se retiraron, exactamente, sí, en el 73. Y hay una diferencia también. Los talibanes fueron entrenados por Estados Unidos, únicamente 2 décadas atrás. Armados y entrenados. Claro, en la década de los 80 para contener a los rusos. Para la guerra contra la Unión Soviética, sí. Claro. Sí, ahí hay una cuestión. Y otro cambio doctrinario muy fuerte, digamos, del conflicto, que nos trae como enseñanza, digamos, el conflicto, es el uso de la tecnología de los drones, ¿no? O sea, los aviones no tripulados, inclusive los mismos drones comerciales. Un ejemplo, el otro día estaba leyendo, ¿no es cierto?, en un artículo, los francotiradores, que son un elemento clave de la guerra moderna, digamos, por la precisión y la distancia a la que puede disparar, digamos, un francotirador entrenado con las armas que hay hoy en día. Hay un gran problema que se plantea, digamos, en esa táctica, digamos, de guerra, que es los drones con cámaras termográficas. ¿Qué pasaba? Antes los francotiradores se ocultaban en un lugar con un uniforme, digamos, todo preparado. Acá lo vimos en los desfiles de cómo pasan todo, parece que tienen todo como una planta alrededor del cuerpo. Bueno, hoy eso hace que las cámaras termográficas descubren por el calor, ¿no es cierto?, y hace que tengan que utilizar trajes especiales, que tengan que constantemente moverse. Y aparte uno ve las imágenes, yo sigo varios grupos, digamos, de cuestiones militares ahí en Facebook, y uno ve los videos, como los mismos drones muestran cuando arrojan bombas, a veces drones comerciales comunes, arrojan bombas a soldados que están en la trinchera, que ni se enteran cómo van a morir, digamos, o cómo van a salir heridos de ahí. Entonces, después, por ejemplo, el tema de los drones equipados con bombas, atacan y destruyen vehículos militares como los carros de combate, los vehículos estos de transporte de personal, como este que va a adquirir Argentina ahora, el Stryker, que son vehículos 8x8, que valen millones de dólares, con una bomba en un dron que vale no vale ni $2.000,
con una bomba que vale $3.000, $4.000, destruyen un vehículo de millones de dólares. Entonces, esto abona esta idea, ¿no es cierto?, de la guerra, de la guerra asimétrica, que las armas convencionales, digamos, requieren de un montón de digamos, de defensa. Nos pasó. Sí. En Malvinas, los ingleses tenían helicópteros con silenciadores. Las tropas especiales bajaban detrás de los argentinos. Sí. Tenían equipos especiales para el frío. O sea, ha pasado siempre. Sí, sí, sí. La guerra asimétrica siempre existió. Sí, sí, sí. Y por eso que Estados Unidos es lo que es, pues sigue siendo la mayor potencia militar. Sí, por eso, sigue siendo la potencia militar, pero recalco esto, digamos, que estuvieron 20 años en conflicto en Afganistán, se retiraron y volvió a ocurrir lo mismo. Es cuestión de interés. Seguramente que sí, seguramente que sí. Desde el punto de vista comercial, ¿qué hay en Afganistán que le puede interesar a Estados Unidos? Y que, salvo que puede ser minerales, nada más. Pero que nada. Y pues tráfico... Tráfico de heroína también. Lo siguen haciendo, digamos. Sí. Pero le digo, no hay nada. No. Pues cuando Estados Unidos necesita un recurso, pasó en Vietnam, se retiraron, murieron 50.000 americanos, pero no pasó nada. Sí. Quiñones, como siempre, un placer. Gracias, Raúl. Y bueno, interesante hablar de estos temas y bueno, veremos a ver qué va a pasar dentro de un mes, a ver de qué estaremos hablando en este mundo tan complejo y tan volátil que estamos transitando, ¿no? Gracias. Por suerte no sabemos nada de Norcorea, porque a ese sí le tengo miedo. El Norcorea. Ese es un país bien opaco, ¿no? Sí. Bien. Es que como era China hasta que explotó. Explotó comercialmente y tecnológicamente. Sí. 57 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Música tan de volvemos.